compartir con todos los que van a estar acá en esta sesión en vivo y ya después en streaming para que puedan aprovechar lo que les resuene de este espacio y lo apliquen en su día a día y en su mundo profesional. Así que súper bienvenidos a todos, qué chévere que veo que también hay gente que conozco que está conectada, qué lindo que estemos aquí, por algo estamos acá, así que súper bienvenidos. Y con esa súper presentación que me hizo Gustavo, yo voy aquí a proyectar. Listo. Gusto, me dice si se ve, Sí, por favor. señora, vemos tu Sí, perfecto. presentación, te vemos y te oímos muy bien. Adelante. Perfecto. Bueno, pues entonces esta es nuestra charla de hoy del reto al logro y vamos a poder identificar cómo demostrar nuestras habilidades blandas con casos reales. Y aquí le agregué una frase que ya vamos a ver por qué la agregué y es, vamos a aprender a brillar aún más desde nuestras sombras. Entonces, en la medida en que vayamos sabiendo cómo aprender a brillar, comprenderán por qué todos tenemos sombras y cómo es nuestro reto justamente volver a esa esencia que somos y no apagarnos, que a veces con los tropiezos que tenemos, como todos los seres humanos en el mundo laboral, pues a veces no creemos en nosotros. Y aquí la idea es que volvamos a retomar. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy. Este es el recorrido de hoy. Vamos a empezar entonces a poder volver a la esencia, quitar las capas. ¿Y cómo vamos a quitar las capas? Me gusta la imagen de una cebolla o de esta muñeca que tiene tantas cosas hasta que llega a su esencia. Vamos a aprender a identificarnos en esa esencia, luego vamos a ir a una toma de conciencia, que realmente que es tomar conciencia, y por último vamos a ir a la acción. Entonces vamos a hacer este recorrido que nos va a permitir justamente pasar del reto al logro. Entonces vamos a comenzar con el yo. El yo justamente es podernos comprender cómo funcionamos y quiero que partamos desde acá porque va a ser muy difícil poder ir a vender a un empleo que tengamos o que podamos construir nuestra propia empresa, nuestro propio negocio, si no realmente sabemos quiénes somos, cómo funcionamos y cómo podemos gestionarnos. Entonces, este es el principal paso y es pues saber quién soy yo, cómo funciona mi mente, mis emociones, cómo puedo transformarlos. Y de aquí me encanta esta imagen que seguramente muchos la han visto en muchos procesos de selección, en muchas materias que uno ve en el pregrado, en el posgrado, lo muestran. Y es justamente este iceberg donde todo esto que es inconsciente está entre el 95 y 97% y solo una partecita entre el 2 y el 5% es consciente. Es lo que vemos, es lo que percibimos. Y esto en lo profundo, ¿qué significa? Nosotros, desde que estamos en la barriga de nuestra madre hasta nuestros 8 años de vida, ahí, en ese tiempo que parece muy corto, se forma nuestra base, nuestras interpretaciones, la construcción de lo que somos. Es como la brújula que nos va a llevar a comprender y percibir el mundo de la manera que cada uno lo percibe. Y justamente mucho de lo que interpretamos ahí, que es una interpretación que hacemos por sobrevivir, es donde se generan muchas de las creencias que tenemos hoy. Entonces, ¿por qué se construyen esas creencias? Porque queremos cuidarnos, ya lo dije, sobrevivir, pero también porque estamos atados desde el amor, a veces un amor muy ciego, pero estamos atados desde el amor a nuestro sistema familiar. Quiero partir de la importancia de que comprendamos que hacemos parte de un sistema, de muchos sistemas, pero principalmente de un sistema familiar que hace que nosotros realicemos ciertas interpretaciones, percepciones del mundo. Por eso, aunque seamos dos hermanos o hermanas que crecimos con las mismas personas en el mismo entorno,
con el mismo ambiente, con los mismos papás, nos llevamos poquito de edad, podemos ser completamente opuestos. Y uno dice, no, pero es que mi hermana es completamente diferente, yo no sé qué le dieron a él o a ella, porque son interpretaciones, por eso cada mundo es tan diferente, cada mapa mental que se construye es único. Entonces, cuando tenemos en cuenta que nosotros hicimos unas interpretaciones inconscientes, vamos a empezar a darnos cuenta que muchas de las cosas que están allá guardadas, más que nos potencian, nos limitan. Y que nosotros podemos llevar eso inconsciente a lo consciente. ¿Qué es lo consciente? Perdón, primero lo inconsciente. Entonces, ¿qué es lo inconsciente? Lo igualador, lo que yo no me doy cuenta y respondo de la misma manera, lo que me activa y no sé por qué. ¿Y qué es lo consciente? Lo que yo me doy cuenta, lo que puedo diferenciar, lo que aprendí, lo que sé que es distinto, esa es la parte consciente. Entonces, todos podemos hacer que eso inconsciente salga a lo consciente y ahí cuando nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo, es cuando empezamos a hacer transformaciones profundas y nos conocemos. Entonces, en un ejemplo sencillo, si a mí me molesta que me llamen por los dos nombres que tengo, pues seguramente va a ser porque está atado a algún recuerdo, que generalmente la gente dice, uy, es que cuando me decían Paula Fernanda es porque mi mamá me regañaba o mi papá me regañaba. Entonces atamos muchas ideas a esas creencias que nos generan, esas percepciones que nos generan malestar, incomodidad. Desde ahí, cuando empezamos a comprender que hay muchas cosas guardadas que necesitamos ver, es cuando realmente podemos empezar a gestionarlos. ¿Cuál es el gran problema o uno de los grandes problemas de la humanidad? Que hemos creído que todo lo malo, incómodo, los conflictos hacen parte de algo externo. Ah, es que yo no consigo trabajo, es que a mí me va súper mal, es que yo no haciendo, es que a mí yo no gano lo que debería ganar, porque es que nací en Colombia, porque yo debería haber nacido en España, porque yo debería haber nacido en Australia, porque es que yo si yo hubiera nacido en otro estrato, en otra clase, no, lo que sea, me pongo peros, ¿no? Y no empezamos a darnos cuenta que nosotros creamos una visión fragmentada del mundo. Entonces todo es externo, todo está por fuera, nada está conectado y hoy en día tendemos mucho a escuchar el no, a esta vida venimos solamente a ser felices. O sea, aléjate de todo lo que te incomode, de todo lo que te estrese, solo tienes que tener paz. Y ahí está una de las partes que nos lleva a vivir en una dualidad donde nos aleja de conocernos, porque si nos empezamos a alejar de todo lo que nos incomoda sin darnos cuenta de ir a lo profundo, lo que va a suceder es que nunca vamos a tomar conciencia, porque en la incomodidad, en la dificultad, en eso que no sé por qué me estoy tramando ahí, es donde justamente va a estar el aprendizaje. Y que no depende del exterior, no es que si yo me voy a otro país, si hubiera tenido otros papás, si hubiera estudiado en otra universidad, si cambiara el mundo, yo estaría bien. No depende de un cambio afuera. Tenemos que empezar a transformarnos nosotros primero. Entonces, aquí está el cuento del elefante. ¿Alguna vez han escuchado el cuento del elefante? Si lo han escuchado o no, se pueden escribir ahí en el chat y van a ir contándome si lo han escuchado. ¿Cuál es el cuento del elefante? El cuento del elefante es que en un circo llegó un elefante que era bebé. Era tan chiquitico que el dueño del circo lo ató con una estaca que era mucho más grande que él. El elefante trataba y trataba de salirse y de salirse y de salirse, pero en vista de que esa estaca era tan gigante, dijo, no, no me puedo salir de acá y nunca me voy a poder salir, por ende me voy a quedar acá. Y el elefante fue creciendo, 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 pero como alguna vez creyó que no podía y lo intentó otra vez y no pudo y así, dijo, pues yo nunca voy a poder. Y cuando iban a visitar al circo decían, no, pero ese elefante tan gigante con esa estaca tan chiquitica podría irse en cualquier momento, le decían al dueño. Y el dueño decía, no, porque ya lo intentó tantas veces que no pudo, que nunca va a creer que lo va a poder. Asimismo se construyen nuestras creencias limitantes. De esta manera, donde
es donde nacen nuestros temores, nuestros bloqueos, ¿no? Vamos por el mundo atados a muchas estacas que nos restan libertad. Y justamente cuando creemos que alguna vez lo intentamos y ya no, lo dejamos de intentar, pero en esa incomodidad, si no hacemos un aprendizaje, pues nos vamos a quedar como el elefante. ¿Dónde está la solución? En mirar hacia adentro. Para que justamente, entonces ahí sí les vuelvo al título del inicio, y es las sombras, ¿no? ¿Qué son las sombras? Las sombras es toda creencia limitante, bloqueo, incomodidad, inseguridad, desconfianza, que no me permite brillar como yo quiero brillar. Entonces, cuando nosotros estamos con esas sombras y no podemos mirar hacia adentro, empezar a gestionarnos nosotros, autoobservarnos, lo que va a empezar a suceder es que esas sombras van a opacar nuestra luz. ¿Cómo podemos ir a observar esas sombras? Justamente en aquello que todo lo que nos incomode, poder decir, uff, esto, ¿por qué me está incomodando? Tengo un jefe que no me gusta, tengo un equipo que no sé por qué no avanzamos en lo que yo deseo, no me la llevo bien con ese compañero de trabajo, no me sale empleo. Esa es una sombra que yo tengo que mirar hacia adentro y decir, ¿por qué me está pasando esto? Y seguramente van a hallar la raíz y van a poder decir, uff, cambió mi percepción, cambia mi vida. Todos en este mundo tenemos habilidades, todos. No es que nos nacimos estrellados y otros con estrella, no, todos tenemos habilidades y justamente las personas siempre me tienden a decir que puede ser que tengamos las habilidades, pero no las posibilidades o quizás no tenemos el ambiente, y yo siempre les voy a responder que el alma elige aprender por contraste, o sea, todos los seres humanos somos únicos, tenemos unos aprendizajes especiales que corresponden a nuestra vida, y justamente yo siempre doy este ejemplo y es, si no nacimos en cuna de oro con toda nuestra merced, seguramente es porque nosotros tenemos que aprender a que ese dinero, esa abundancia, esa prosperidad, la construyéramos nosotros mismos. Y desde ese aprendizaje, seguramente desbloquear mucho que hay atrás en nuestro sistema familiar. Entonces, no implica que nosotros seamos de malas o que, ay, no, justo el que tuvo trabajo ese es porque es de buenas, tiene una suerte increíble. No, es porque cada uno va en un camino que necesita un aprendizaje. Por eso si vamos ciegos y no vemos todo lo que necesitamos dentro de nosotros, que el mundo nos está mandando señales, es cuando sentimos que tenemos mala suerte, ¿no? Entonces, esos bloqueos inconscientes, como les había dicho antes, se crearon por una necesidad de sobrevivir que nos hizo creer que estábamos en un mundo de competir y no de compartir. Y cuando digo no de competir, no implica que tú no, o que cada uno de nosotros aspire a llegar lejos, a ser gerente, presidente, lo que desee en una compañía, sino que no veamos que el mundo nos está atacando, porque realmente el mundo fue creado para nosotros, no contra nosotros. Y eso implica que cada experiencia que tengamos nos va a hacer transformar nuestro pensamiento. Me gusta esta frase que dice, como piensa el ser humano, así es su vida. O sea, si nosotros tenemos la capacidad de cambiar, de transformar nuestros pensamientos, nuestro mundo será diferente. ¿Cuál es la clave? La conquista es con ustedes mismos. Yo me quiero salir a vender muy bien fuera en el mercado, pero es que si yo me miro al espejo y digo, ay, qué pereza verme, no me gusta, no me parece chévere, no confío en mí, yo qué voy a ir a decir, no, es que yo tengo que vender algo que no soy, pues no esperen que haya coherencia, no esperen que esa otra persona los admire o digan, uy, esta persona sí tiene ese potencial para estar en este cargo. No va a pasar, porque si no nace primero de ustedes, no esperen que alguien afuera se los dé. Entonces, Enrique Corbera dice, el mejor líder no es el que conquista el mundo, no es el que cambia el mundo, no es el que cambia paradigmas, es el que se empieza transformando a sí mismo. Cuando nosotros nos transformamos a nosotros, podemos ser un ejemplo de transformación para el resto del mundo, pero al revés no ocurre. Así que una vez hayamos empezado a esa indagación del yo, de cómo funciona mi mente, de cuáles son mis sombras, mis creencias limitantes, mis bloqueos, cómo las puedo gestionar, justamente pasaremos a vivir en una vida de conciencia, donde
todo lo que nos incomoda lo vamos a ver como una bendición. Yo tengo una frase y es, el sufrimiento es una elección y el conflicto es una bendición. ¿Por qué? Porque si yo tengo un conflicto y sé que algo voy a aprender, no me voy a quedar diciendo, pero ¿por qué? Pero esto no debería pasar, sino que al contrario, voy a decir, uff, algo aquí está sucediendo que me va a hacer crecer, me puede incomodar, me puede molestar, pero sé que voy a ser mejor y voy a poner todo de mí para saber qué de esta situación tengo que aprender. Entonces, cuando empezamos a ver esta bendición en el conflicto, es cuando más crecemos, más brillamos. Entonces, esta frase yo se la dije hace un ratico y es, cambia mi percepción y cambia mi mundo. Si yo dejo de ver las cosas como son, como las creo, mi mundo va a cambiar, ¿no? Esa es la frase de, dejo de ver el vaso medio vacío porque lo veo medio lleno, ¿no? Hay la posibilidad de transformar nuestro pensamiento y cambiar nuestra vida. ¿Cuál es el oficio más difícil de la vida? Dominarnos a nosotros mismos. Cuando ustedes logren eso, oh, se van a tener una confianza que nadie les va a quitar. Entonces, hay un libro que les voy a recomendar por ahí que se llama El poder del talento. Y de ahí saqué esto que me encanta, y ese libro lo leí hace muchos años, y miren cómo la vida ayuda cuando me dijeron dar esta charla. Justamente saqué todos mis libros porque había cambiado de casa, y me encontré este libro y dije, ay, tan chévere esto que está sucediendo en este libro, me acordé de todo lo que subrayé, porque lo leí hace como 6 años, dije, uff, me gustan algunas de estas frases. Y una de esas es esta: una mentalidad desarrollada se apoya en la sabiduría más que en la inteligencia. Y la sabiduría consiste en hallar soluciones prácticas soportadas en un sistema de valores. Fíjense cómo muchas veces, y a mí me pasa en muchas personas que atiendo en sesiones, que me dicen, es que yo siento que cada vez me falta más, me falta más, me falta más, tengo que estudiar más, tengo que hacer una maestría, tengo que hacer un doctorado, necesito hacer otra carrera, como que nada es suficiente. Y entonces hoy, en un mundo donde tenemos tanta posibilidad de estar aprendiendo, como que no paramos porque necesitamos saber de todo. Y justamente podemos pasarnos toda la vida estudiando, porque a mí me gusta estudiar, me parece chévere, seguro a muchos de ustedes también, pero no desde la necesidad de creer que si yo no me las sé todas en todos los ámbitos, no voy a ser un buen candidato, no voy a ser un buen profesional, sino que justamente desde el gusto lo haré. Pero cuando creemos que solamente el ser inteligentes, o sea, tener tanto conocimiento, nos va a poner en un estatus de podernos vender mejor, de creer que tenemos una conciencia elevada, puede ser que no. Y por ejemplo, una persona súper dotada puede ser insensata. A mí me pasaba cuando estudiaba en la universidad, me acuerdo de uno en especial, un compañero, que mejor dicho, él, yo creo que no había parcial, examen que sacara 5. Y él ni estudiaba ni anotaba, o sea, era una mente brillante. Pero cuando nos graduamos, fue el único que no consiguió trabajo. Y pasaban los años y no conseguía trabajo, pasaban los años y no conseguía trabajo. Porque justamente no tenía la capacidad de desarrollar las habilidades blandas. No era un buen conversador, no era una persona que se preocupara por persuadir, por ser empático. Él era muy bueno en los conocimientos, en grabarse las cosas en la memoria, en la atención, pero no tenía la combinación que le hacía ser un todo completo. Entonces vivía lleno de inseguridades, de miedos. Entonces esa frase que me hace acordar de este compañero, se las digo a ustedes porque hay muchas personas que sufren por esto. Y yo creo que junto al estudio, al conocimiento, también debemos trabajar inmensamente en ser sabios, en tratar de construir un esquema que nos lleve a saber cómo podemos soportarnos dentro de la universidad. Entonces, aquí algo que nos va a llevar a preguntarnos, pues, ¿cuáles las soluciones que vamos a aplicar en nuestro mundo laboral frente a una escala de valores? Y esto es súper importante, porque si yo soy una persona que lo único que le importa es el dinero y lo que quiero es ganar, 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 pues seguramente me va a quedar muy fácil pasar por encima de un procedimiento, de una regla, de una ley, de la cultura, de la organización, con tal de obtener ese beneficio. Entonces, desde ese lugar no voy a estar obteniendo en algún tiempo la posición que deseo, porque justamente mi sistema de valores
está un poco trastocado y no voy a poder mantenerlo en el tiempo. Entonces es súper importante que ustedes reconozcan cuál es su sistema de valores. Eso les va a ayudar a trabajar en el yo. Ah, no, a mí lo que me importa es ser honesto con la gente. Ay, no, a mí lo que me importa es la empatía. No, a mí lo que me importa es poder liderar el equipo. Su sistema de valores con el tiempo va cambiando, ¿no? Hay momentos, hay brújulas de la vida. Por ejemplo, cuando ya estamos casados, tenemos hijos, pues seguramente ya no voy en ciertos momentos de mi vida a aspirar, si tengo una bebé de 6 meses, no voy a aspirar que en este momento tenga que cambiar de cargo, que tener un montón de saturación en mi trabajo, de sobrecarga, pues porque tengo una atención distinta, un foco al que le estoy dando. Entonces hay que tener muy claro nuestro sistema de valores, en qué momento estamos de la vida. Por ejemplo, si muchos de los que están aquí están acabados de graduar, están buscando empleo, pues seguramente están con muchas ganas de ser muy productivos, de adquirir experiencia y ese es un momento en la brújula de la vida y entonces tienen que ir a revisar su sistema de valores para que en momentos álgidos, en casos donde tengan que tomar decisiones, tengan muy claro su sistema de valores. ¿Yo qué voy a hacer en este escenario? Que les va a pasar muchas veces. Ahora, vamos al paso donde se realizan las tomas de acción. ¿Por qué? Porque ninguna toma de conciencia es válida si no vamos a la acción, ¿no? Entonces, yo a las personas que atiendo les digo, bueno, ya sabes por qué pasó lo que pasó, ya sabes de dónde viene, qué lealtad, mandato, prejuicio, creencia tenías, ahora hay que hacerlo distinto, ¿no? Entonces, sí, un caso de alguna persona que no ha podido encontrar trabajo, por ejemplo, que a veces pasa, es como, no, pero es que no me salen los trabajos, yo me acordé de la chica que atendí esa mañana, es que no me sale trabajo, no me sale trabajo, no me sale trabajo, yo siento que me esfuerzo demasiado, ella se termina yendo a Australia porque cree que allá va a estar mejor y resulta que aunque tenga carrera, especialización, allá está limpiando bares y restaurantes. Le toca muy duro y justamente se siente como que no avanza. Entonces, ¿qué sucede? Ella se puso una mochila muy pesada de creer que tiene que cumplir todo lo que su madre no cumplió. Y uno de los sueños de su mamá es haber vivido fuera del país. Entonces ella está cumpliendo todos los sueños de su mamá, pero no está cumpliendo los propios. Cuando uno empieza a mirar, cuando empezamos a indagar qué es lo que sucede en ella interpretó que para que sus papás la reconocieran, la amaran, la aceptaran, porque además vio sufrir tanto a su mamá sobre todo, ella iba a hacer casi que la vida de su madre que no pudo hacer. Y uno diría, ay, pero eso es muy lindo, es desde el amor. Sí, pero es un amor ciego, porque esa mamá ya eligió su vida. Y si yo elijo hacer la vida de mi madre, lo que va a suceder es que yo me voy a bloquear, como le está pasando a ella. Es como que ella me acuerdo que me decía, es que yo me siento chiquitica, me siento que no avanzo, me siento estancada, me siento atada, me siento ahogada. Claro, porque estoy como en una cárcel donde creo que tengo que hacer la vida de mi madre, pero no mi vida propia. Que cuando ella se da cuenta de eso y pasamos a la acción, ¿cuál es la acción? Bueno, ¿y qué quieres hacer tú? Entonces ella me dice, no, yo quiero vivir en Colombia. ¿Y por qué no te devuelves? Entonces me dice, ay, es que quiero ir a mi mamá, ¿no? Entonces fíjense cómo empieza ella a tener que tomar una acción y es decir, lo siento mamá, que no pudiste construir tus sueños, pero tú tuviste tu oportunidad, ahora lo voy a hacer yo, e inclusive por amor a ti, voy a hacer mi vida. ¿No? Y entonces, desde ahí se puede empezar a que ella tenga una vida diferente y deje de atarse a un montón de bloqueos y creencias que las tienen en la sombra. Entonces, pasar a la acción es empezar a ser coherentes, porque muchas veces decimos algo desde la razón, desde la lógica, pero nosotros no lo sentimos. Entonces, hay muchas personas que dicen, ay, yo me sé la teoría, es que yo sé que yo debo confiar, es que yo sé que yo debo hablar, es que, pero no sé por qué no me sale. Claro, porque es que si no tenemos esto en coherencia, es decir, si lo que siento y lo que pienso no funciona, no va a servir de nada que yo repita como un loro. Seguramente mucho de lo que por ahí se escucha, de la psicología positiva en extremo, es decir, repítase todos los días algo y le va a suceder. Y yo les digo a las personas, no sirve de nada que repitan como loro si no se lo creen ni lo sienten.
¿no? Entonces yo pongo el ejemplo chistoso de, quiero encontrar pareja, ponen al santo al revés, se ponen de rodillas y yo quiero una pareja, y quiero una pareja, y quiero una pareja, y yo, entonces mi pareja va a llegar y me la pido, de esta manera. Todo eso funciona de cierta manera, pero hasta que la conciencia, el sentimiento, la emoción no esté conectada de por qué no consigo pareja, pues no se va a dar. ¿Mm? Entonces, desde ese lugar yo tengo que no solo repetir, claramente lo tengo que creer, pero también lo tengo que sentir. O sea, si yo tengo que confiar en mí, yo tengo que sentir que confío en mí. Si yo tengo que ir a venderme, yo tengo que sentir que estoy vendiendo a alguien que es único, que no va a existir y que le va a dar a la empresa algo que nadie va a tener. ¿No? Entonces, hay que sentirlo. Cuando empezamos a ser coherentes, todo fluye. Y en términos generales, ¿qué es la coherencia? Que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, vaya en la misma dirección. Creo que alguien había escrito algo. Ana, listo. Listo, entonces, esta frase también es del poder del talento y dice, siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Muchas personas dicen, no, es que sea el destino que me tocaba. No, es que, no, yo no nací para eso. Mentira, nadie tiene un destino descrito. Nadie tiene la mala suerte encima. Nosotros no somos descubridores de un destino, somos creadores de un destino. Y eso sale en un libro que ahorita no me acuerdo. Ya sí, Conversaciones con Dios. No somos descubridores, o sea, no vamos destapando paso a paso lo que va a suceder. Por eso no soy amiga de que nos lean el futuro y nos digan estas cosas, porque es que el mundo de posibilidades de lo que puede pasar en nuestro futuro son millones. Lo que pasa es que los videntes pueden ver uno de 1000. Y entonces uno, fijo, como le dijeron que no ibas a conseguir empleo en los próximos 6 meses, y me quedo con eso, lo que yo creo me construye mi realidad. Entonces no va a quedar en que ese vidente tenía la razón. Entonces, no es cierto, nosotros creamos nuestro propio destino, nosotros tenemos el libre albedrío de construirlo, y si lo hacemos desde ese lugar, pues nuestro mundo va a ser distinto. Si no actuamos, por eso es que nos quedamos en los sueños y muchos soñadores idealizados pues no realizan lo que esperan, ¿no? Entonces el cambio empieza por nosotros mismos. Les voy a poner acá 3 ejemplos, como el que les dije de la chica que no se sentía a gusto con su trabajo, de cómo juntamos todo esto y ahorita lo vamos a juntar con la técnica STAR, con el método STAR, de cómo es tomar conciencia y cambiar nuestra vida. Hay una mujer que llega a terapia y me dice, le tengo temor a los jefes. Le teme tremendamente a los jefes, no puede pedirle permiso, no puede cambiar turnos, dice que quiere agradarle siempre, que no sabe, que prefiere callar, que le cuesta demasiado. Y justamente cuando vamos al fondo a conocer sus sombras y a ver qué sucede, resulta que ella había tenido una madre que había sido muy dura con ella y su padre había fallecido cuando ella era muy chiquita. Entonces, se quedó en su inconsciente de que ella hubiera querido recibir el amor de esa madre a como de lugar, y justamente se queda tan pequeña que cuando tiene que crecer, porque tiene más de 40, y hacerse cargo de su vida, lo cierto es que el mundo familiar es muy paralelo al mundo laboral. Entonces, lo que pase generalmente con mis jefes va a ser muy parecido al mundo de lo que pasó con mis padres. Entonces ella explica cuando llega que ella tiene una jefe que la trata mal, que la ultraja, que la regaña. Es un paralelo a la autoridad. Los jefes representan la autoridad en nuestra vida. ¿Y quién nos hizo en un inicio la autoridad o quién nos hizo la percepción de la autoridad? Nuestros padres. Desde ese lugar, entonces ella empieza a darse cuenta que si no se para en la adulta y deja de seguir esperando la aprobación de mamá, como si fuera niña pequeña, pues justamente nunca va a tener la valentía de enfrentarse a la jefe de manera asertiva. Aquí les pongo otro caso, este es súper interesante y es un hombre que dice que monta muchos negocios, le va súper bien un tiempo y luego se le cae. Cuando vamos a ver qué sucede, resulta que tiene una lealtad con su padre. ¿En qué? Su papá
toda la vida le pasó lo mismo que él, montaba negocios, montaba negocios, montaba negocios, y él, por amor a su papá, en su inconsciente, porque uno no es consciente de eso, dijo, como tú no pudiste, papá, pues yo genero lástima hacia mí como tú la has tenido hacia ti. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando va en la cúspide, su inconsciente le dice, ya estarás mejor que papá, mejor cállate. Porque tiene temor, tiene miedo de sobrepasar a su padre y que su padre, al cual su madre criticaba tanto, pues se va a quedar solo y va a sentir que fracasó y él se solidariza con su padre. Cuando él comprende de cierta manera que tiene que dejarlo, que su papá eligió su camino, que tiene que hacerse cargo y él puede hacer cargo de él y que además para amarlo más va a ser mejor si él despega, pues su mamá. Y el último caso, que por ahí sí de pronto lo llega a ver un médico, le pasa mucho y ha tenido varios casos de estos, no con la misma herida, pero sí tiende a pasar mucho a los médicos que no pasan a su especialidad. Y el último médico que atendí, resulta que su herida está en que él no estudió lo que quería. Él, por agradar a su madre e ir en contravía de su padre, decidió ser médico porque su mamá le decía que la única profesión que valía la pena era ser médico. Y él quería ser músico. Claramente, cuando uno va en contravía de lo que sí quiere, no espere que él tenga ni motivación, ni disciplina, ni hábitos, ni carácter, nada para lograrlo, ¿no? Porque está en el camino que no debería estar. Y si quiere crecer y pararse en el adulto, pues justamente lo que necesita es hacer su propio camino. En el mundo laboral vamos a darnos cuenta que hay muchas invitaciones a dejar de ser niños y pararnos en el adulto. Porque si no nos paramos en el adulto, no vamos a poder asumir la responsabilidad de hacernos cargo. Dando estos ejemplos, vamos a ver entonces una técnica que es muy usada en procesos de selección para poner en práctica todo lo anterior. Entonces, lo anterior estaba más desde el proceso del ser, que nos va a llevar a comprender mucho más cómo usar esta técnica. Entonces, si esta técnica la empiezan a usar en su diario vivir, van a ver que empieza a salir la luz de su esencia, ¿no? Todo esto que lo vayan a aplicar en su vida laboral, es súper importante que partamos de una premisa y es que el trabajo es el escenario donde ponemos al servicio de la humanidad nuestros dones y nuestras pasiones. Si partimos desde ahí, si no estamos en el lugar que no quisiéramos estar, si no refunfuñamos porque no nos gusta lo que estamos haciendo, si no quisiéramos estar en otro lado, si creemos que la empresa en la que estamos explota, no sé, el medio ambiente y nosotros vamos es a favor del medio ambiente. O sea, si no hay esa coherencia de sentirnos a gusto en lo que estamos haciendo, si no conocemos nuestros dones, si no conocemos nuestras pasiones y sabemos que es uno que está al servicio de la humanidad, y porque al servicio de la humanidad, pues cuando servimos a nosotros mismos, pues va a ser muy difícil aplicar cualquier técnica que ustedes conozcan. Entonces, partiendo de que todos están ya conociéndose, ¿qué es el método STAR? Entonces, es un método estructurado que se utiliza generalmente en las entrevistas para que el candidato y claramente el entrevistador pueda evidenciar la experiencia de cómo realizó cierta acción o en algún punto de su vida laboral alguna acción, estrategia que demuestre sus habilidades, ¿no? Entonces, es partir de que nos cuente una situación, que nos diga qué tarea debía hacer, qué acción o decisión tomó frente a esa situación y esa tarea, y cuál fue el resultado que obtuvo, ¿no? Fíjense que, si ustedes se dan cuenta, es un poco lo que hemos venido diciendo, ¿no? Si yo sé en qué estoy, observo lo que me incomoda, sé qué tengo que hacer, tomo acción y aprendo, check, aprendí, tomé conciencia, tomé acción, crecí, evolucioné y no voy a volver a pasar por ahí porque voy a empezar a subir escalones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tips para que ustedes empiecen a aplicar este método? Cuando vayan a una entrevista de trabajo, es importante que lean muy bien a qué empresa van a ir, cuál es su cultura, qué competencias requiere ese cargo, porque seguramente
Si voy a un cargo de liderazgo, pues me van a preguntar temas de liderazgo, de trabajo en equipo, de gestión, de orientación al logro, o sea, hay competencias en las que yo entro a Google o a inteligencia artificial y pregunto, denme tips de preguntas sobre estas competencias blandas. Y eso me va a permitir, pues, ya ir sabiendo qué es lo que dentro de mi experiencia yo puedo chequear y empezar a practicar. Cuando les pregunten, que ya vamos a ver unos ejemplos, estaba con esta estructura de estar, procuren ser muy concisos, no se extiendan y conversen y que se les vaya el tiempo y no pasen por todos los pasos. Súper importante que enfaticen en los resultados, en lo que aprendieron, en lo que lograron, en la optimización que hicieron, en que lo que llegaron a obtener tenga un aporte a la organización. Practiquen mucho. Yo anoche me puse otra vez a practicar porque me acuerdo que, esto no hay por allá en especialización. Y es ensayar. Venga, ¿cuál es la situación acá? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál era la acción? ¿Cuál fue mi resultado? ¿Y cómo lo digo? Porque yo puedo pasar rápido y no enfatizar en dónde debo poner como el picantico para que justamente digan, pero hizo esto, hizo aquello. No se olviden de que ustedes son los protagonistas de la situación y apropiense de que ustedes lograron esa meta, esa experiencia, aprendieron de esa escena, porque así pues la van a poder vender más fácil. Escogimos estas 3 competencias porque están supremamente relacionadas con la toma de conciencia, con pasar a la acción, con resolver, con aprender y con justamente poderse vender. Entonces, el pensamiento crítico nos lleva justamente a poder ir a lo profundo, a reflexionar, a conectar, a no irnos con suposiciones y a no dejarnos llevar solamente por la reacción emocional. Acuérdense que lo fácil es pelear, lo fácil es contradecir, lo fácil es odiar, lo fácil es rabiar, pero lo de sabios es respirar. Hay una frase que me gusta mucho, si no estoy mal, es de Gandhi, pero se las debo porque no me acuerdo muy bien, y es cuando te tiren espinas, no tires espinas, tira rosas. Esto no implica que ustedes no puedan poner límites, pero implica que no se dejen llevar justamente por la rabia del otro. Entonces eso les ayuda a tener pensamiento crítico. La solución de problemas, pues justamente es, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo afronto estos desafíos? Y tengo que buscar soluciones. Y no quedarme sumergido en el conflicto, en el victimismo, y esto no me dio al pasado, yo sí soy de mal. No, ¿qué puedo hacer? Tengo que tomar acción, pedir ayuda, alzar la mano, cambiar mi vida. Y la comunicación efectiva, sin duda, es la claridad y la persuasión, lo conciso, lo claro, por lo que yo voy a expresar mis ideas y me voy a vender. Entonces, generalmente, ¿cuáles son las principales preguntas que les van a hacer con el método de STAR? Cuéntame un error que hayas cometido en tu última experiencia laboral y cómo lo resolviste. Cuéntame el mayor logro que hayas alcanzado en tu última experiencia laboral y los pasos para alcanzarlo. Cuéntame un conflicto que hayas tenido con algún jefe, compañero, colaborador y cómo lo gestionaste. Cuéntame una decisión difícil que hayas tenido que tomar y cómo la comunicaste. Entonces, ustedes ya van con ejemplos. Es muy fácil, ustedes busquen. Ahorita San Google tiene un montón de cosas donde van a encontrar inclusive como entrevistas donde les van a decir el paso a paso, las preguntas, la situación, y ustedes pueden desde su experiencia armar algo mucho más robusto, pero generalmente van a ser estas preguntas las generales. Entonces aquí les puse algunos ejemplos para manejar esta técnica. Entonces, cuénteme una situación difícil que haya tenido que manejar últimamente y cuál fue su gestión. Entonces, la situación. Mientras gestionaba un proyecto de lanzamiento de un producto, nuestro diseñador principal renunció inesperadamente a mitad del trabajo. Entonces, la tarea. Tenía que asegurarme de que el proyecto siguiera su curso sin retrasar la fecha límite. ¿Cuál es la acción? Redistribuí tantas tareas como pude entre los 2 diseñadores junior y contacté a un ex diseñador que se había vuelto autónomo para reemplazarlo temporalmente. Y ¡pum! El cierre. Resultado. El proyecto se completó a tiempo y el cliente extendió su contrato para el desarrollo de la aplicación gracias a mi pronta gestión y solución. O sea, ustedes se echan flores. Otro ejemplo, esto es más robusto porque tiene que ver con algo donde nos hayamos equivocado y cómo lo gestionamos. Esto es súper importante porque todos los seres humanos vamos a equivocar
No hay opción que alguien sea completamente perfecto, pero la magia está en yo qué hice para solucionar eso y aprender de esa situación. Entonces aquí está la situación. En mi último trabajo dirigía al equipo de desarrollo web encargado de crear una tienda online para uno de nuestros clientes. En retrospectiva fui demasiado ambicioso con el proyecto y prometí demasiados plazos de entrega. Les dije que terminaríamos en 2 meses, ya que en aquel momento parecía un proyecto muy convencional. Sin embargo, unas 2 semanas después de empezar el proyecto, nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado al menos un mes, ya que tendríamos que codificar manualmente un montón de cosas que creíamos que eran de código abierto o se vendían como plugins preestablecidos. ¿Cuál es la tarea? Entonces tuve que informarles sobre el problema, dar una fecha límite actualizada para nuestro equipo y corregir mi error. ¿Cuál fue la acción que tomé frente a esta situación? Después de la reunión se mostraron comprensivos, pero muy contentos. Reunían nuestros desarrolladores web y al día siguiente empecé a trabajar arduamente en el proyecto. Nos dedicamos por completo a solucionar el problema, externalizamos algunas tareas menores para ahorrar tiempo y terminamos solucionando todo antes de la nueva fecha límite. El resultado. Al final su sitio web fue un éxito y aprendió una valiosa lección. Fíjense que aquí lo importante es el aprendizaje, que ustedes ya no van a volver a caer ahí. ¿Cómo gestionar las expectativas? Me di cuenta de que a veces es mejor prometer poco y entregar mucho y aprendí a establecer y gestionar mejor los plazos para el equipo. Entonces ahí ustedes se empiezan a dar cuenta que su pensamiento crítico les ayuda a darse cuenta que se equivocaron, pero que pudieron resolverlo y aquí muestran flexibilidad, adaptabilidad, gestión y comunicación. Otra pregunta, describe una ocasión en la que tuviste que explicar un concepto complejo a un colega o cliente. En mi puesto anterior como analista de datos solía presentar análisis a clientes con poca experiencia técnica. Uno de nuestros clientes tenía dificultades para comprender el modelado predictivo que utilizamos para su proyecto. ¿Cuál es la tarea? Mi tarea fue desglosar este complejo método estadístico en una explicación más comprensible para el cliente para que pudiera apreciar su relevancia para su proyecto. ¿Y qué acción tomé? Utilicé una analogía comparando el modelo predictivo con el pronóstico del tiempo y creé elementos visuales simplificados como gráficas, diagramas, presenté una visión general y evité la carga técnica que fuera comprensible. ¿Cuál fue el resultado? El cliente salió de la reunión con una comprensión mucho más clara y confianza en nuestro modelo, lo que contribuyó a mejorar nuestra relación laboral. Pudo aplicar estos conocimientos a su estrategia comercial, lo que reforzó nuestra credibilidad ante él. Antes de decirles les voy a contar uno mío, que ayer estaba haciendo un recorderis y hay uno de estos momentos de fracaso que yo recuerdo. Yo trabajaba en una empresa de consumo masivo, que es una empresa que adoro yo en mi corazón, donde aprendí un montón de cosas, me formé realmente en gestión humana. Y me acuerdo que yo ya llevaba en otro cargo, no, espérense, me acuerdo bien. No, mentiras, yo llevaba como 1 o 2 meses de entrada, o sea, acababa de ingresar en esta compañía. ¿Cuál fue la situación? La situación fue que había un lanzamiento de un producto y en ese lanzamiento de ese producto yo tenía que contratar alrededor de 200 motorizados para que fueran con los 200 vendedores TAT llevando material para promocionar este nuevo lanzamiento antes de sacarlo como tal al mercado. Tenía 2 semanas para contratar 200 personas. Yo llevaba como 1 o 2 meses en el cargo y mi jefe se acababa de ir y tenía una jefe en la que llevaba por mucho 2 semanas. ¿Qué sucedía? Que entonces me dijeron, contratos. Yo dije, ¿y cómo se hace esto? No, pues les mandas a las temporales y ellos te mandan la gente. Y yo, bueno. Yo empecé, hice toda la gestión y faltando 3 días, cuando tenía que enviarme el listado de las 200 personas, resulta que no habían ni 80 personas contratadas. A mí casi me da un paro cardíaco. ¿Cuál entonces fue mi acción? Fui, claramente hablé con mi jefe y le dije, yo voy a enfrentar lo que me vayan a decir las personas de mercado y de ventas, porque las personas no están y yo en 3 días no voy a conseguir todas las personas, o faltaban 2 días quizás, no las voy a conseguir todas, necesito ayuda porque no sabía cómo hacerlo, pero lo voy a sacar adelante.
Fui, hablé con las personas, les dije, necesito por favor una semana más. Claramente eso fue terrible. Dijeron que no, que como así, pero dijeron, esto siempre pasa, porque nunca nos cumplen. O sea, esto era algo que ya era repetitivo. Les dijo que necesito una semana para arreglarlo. Y lo que sucedió fue que me reuní con las temporales, les dije que hiciéramos un plan de acción. Yo tenía un asistente. En ese momento les dije, nosotros nos vamos a poner a llamar y vamos a publicar y vamos a nosotros traer gente por todas nuestras redes y vamos a hacer que no solo la temporada coincida, sino nosotras también, y todos los días, 2 veces o 3 veces en el día, vamos a hacer el seguimiento de las personas. Y así fue la manera en que pasaron muchas cosas interesantes, porque ¿cuál fue el resultado? Conseguí más de 200 personas, porque pude tener como 20 personas de backup. Fuera de eso, construí un procedimiento de cómo dar esa contratación. Y me acuerdo que ya después de todas las filiales, me llamaban a preguntarme yo cómo lo hacía, porque nadie nunca lo había logrado y cómo yo sí lo iba a lograr. Y eso fue un éxito porque de ahí en adelante, siempre que habían chicharrones con el lanzamiento de los nuevos productos y contratación de gente, me buscaban para que justamente les dijera cómo era el proceso y cómo yo se lo lograba. Entonces, fíjense que uno puede ir armando y contando la historia. Por ahí hay una pregunta, dice Neidy, ¿cómo responder en una entrevista? ¿Cuáles son nuestros defectos? Yo creo que es importante primero que te analices, en conocerte y saber, hey, ¿qué puedo exponer? ¿No? Porque si yo sé que me ha costado mucho ser disciplinado, no cumplo nada, procrastino, que hoy es muy común, pues yo no me voy a ir a decir una entrevista, no, es que yo procrastino todo el tiempo, me cuesta tener motivación, no. Yo diría que es importante que tú cojas algunos defectos que identificas y dices que estás ya gestionando y ya has transformado de esos defectos, o yo diría oportunidades de mejora, ¿no? Entonces quizás, no, a mí me ha costado ser un poco disciplinada con la lectura, que sé que es súper necesaria y me encantaría ser una excelente lectora. Sin embargo, ahora me estoy incursionando en otro tipo de literatura que me está emocionando más y ahora le estoy dedicando 15 minutos diarios donde antes no le dedicaba tiempo. Entonces, fíjense que aunque ustedes van en proceso, pues están teniendo una solución. Esa es la mejor manera de dar sus oportunidades de mejora. Bien, vamos entonces creo que este ya es el último ejemplo. Cuéntame una situación donde hayas tenido que gestionar un conflicto con tu equipo. Uy, esta pregunta es súper chévere para las personas que aspiran a tener equipo. Entonces, ¿cuál es la situación? Durante un proyecto, 2 miembros del equipo tuvieron desacuerdo sobre la dirección de una tarea clave, lo que comenzó a causar tensión dentro del equipo y retrasó nuestro progreso. ¿Cuál es la tarea? Como líder del equipo necesitaba mediar y encontrar una solución que permitiera a todos trabajar en armonía y mantener el proyecto en marcha. ¿Cuál es la acción? Programé una reunión con ambos miembros del equipo para escuchar sus perspectivas. Facilité una conversación tranquila y abierta, animé a cada uno a expresar sus ideas y nos guié hacia un acuerdo que incorpora ambos puntos de vista. Fíjense que en este ejemplo, si ustedes no saben cuál es su sistema de valores, si ustedes no se conocen en, no evito el conflicto, lo puedo enfrentar, puedo confiar, hablar, persuadir, escuchar, no me quedo en una terquedad de que solamente una verdad es mi verdad, sino que puedo escuchar ambos lados y empezar a mediar, es cuando pueden llegar a un resultado y hacer una acción de manera estratégica. Entonces, el resultado, ambos miembros del equipo se sintieron respetados, escuchados y pudimos integrar los mejores aspectos de ambas ideas. Esta solución nos permitió completar el proyecto a tiempo y mejoró la moral del equipo. Hay muchos ejemplos que ustedes pueden empezar ustedes mismos a escribir, pero hay muchos ejemplos también en la web. Búsquenlos. Espero que lo que hayamos visto hoy les haya aportado. Yo les agradezco inmensamente por su tiempo, por su disposición, por estar acá y que ojalá con todos estos tips, estas herramientas, ustedes puedan venderse, porque venderse es justamente saber quiénes son ustedes. La conquista de ustedes mismos les va a hacer que el reflejo de lo que vean los demás sea lo que justamente ustedes consideran de ustedes mismos. Así que muchas gracias. Si hay preguntas, si hay algo adicional que quieran comentar, súper bienvenidos.
Eh, bueno, Neidy, no sé si te contesté tu pregunta o tienes otra pregunta. Gracias a ustedes por su tiempo y espero que logren dar su mejor versión de ustedes. Sí, va a quedar grabada, Daniel. Ya Gustavo les va a decir dónde, pero ahí lo pueden. Tips para autoconocerse. Bueno, hay muchos, pero yo creería que la mejor manera de conocernos es mirar nuestro entorno. O sea, cómo me relaciono yo con los demás, quiénes son mis amigos, cómo me relaciono con mis papás, con mi familia. Empezar a observar a los demás nos hace que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿no? Hay personas que dicen, no, deje de pensar en los demás, mírese usted, pues sí, cómo nos conocemos a nosotros si no es a través del otro. O sea, eso es imposible. Y en la medida en que vayamos viendo cómo nos relacionamos con los demás, nos vamos conociendo un montón, vamos empezando a comprender qué nos gusta, cuáles son nuestros sistemas de valores, de dónde venimos. Conozcan sobre todo, eso es un tip súper interesante, la historia familiar, de dónde nací, qué pensaba mi mamá cuando estaba embarazada de mí, mi papá, cómo era la relación de ellos, cuáles eran sus limitantes, sus creencias. A través de conocer su sistema familiar se van a conocer un montón a ustedes. ¿Por qué es tan fácil hablar de los demás y no de uno mismo? Porque es más fácil echar la culpa al otro, ¿no? Es más fácil que el otro sea el que cambie, es más fácil que el mundo sea el que cambie, pero no nosotros. Por ahí, Daniel, no sé si alcanzaste a escuchar esa frase que dice que el mejor líder no es el que cambia el mundo, sino es el que se cambia a sí mismo. Y generalmente nosotros en todos los aspectos queremos que el otro cambie, ¿no? Yo que amo atender parejas, siempre el primer punto es echar la culpa al otro. Es que el otro es que... Y así nos pasa en todo momento. Pero tenemos es que mirarnos a nosotros mismos. Y bueno, tú dirás. No, claro, pues Paula, antes agradecerte pues, por el espacio, por estos tips. Contestando un poco a las preguntas pues, de nuestros participantes, vamos a grabar la sesión, vamos a subirla en nuestro canal de YouTube. Nosotros tenemos un canal, se llama Alumni Sabana, y además la vamos a montar en el subsitio de Sabana Career Expo. Ahí les compartí el link para que vean pues las empresas participantes, la conferencia que tuvimos la semana pasada para que ustedes lo puedan revivir. También los invitamos a calificar el evento a través del link que les compartí. Ahora, el día de mañana va a ser nuestro primer día de Sabana Carrier Expo. Entonces va a ser en el lobby del primer piso de las Portas. Vamos a tener unas empresas participantes. Va a ser bastante interesante. También el jueves es el segundo día de Sabana Carrier Expo. Igual, en el lobby del primer piso van a participar otras empresas. Y por último, dentro de esta ruta de desarrollo profesional, digamos que ya la segunda conferencia que fue esta. Mañana vamos a tener otra súper interesante que es empleabilidad aumentada, herramientas digitales para potenciar tu perfil profesional. Va a ser a las 10 de la mañana, va a ser en el salón gamificación, pero también va a tener un link, es decir, va a ser híbrido. Y por último, el día jueves vamos a tener a las 10 de la mañana, este sí es formato virtual, comunicación poderosa, como decir mucho en pocos minutos. Entonces, pues nada, cualquier cosa es súper conectados en nuestras redes sociales. Aparecemos como Alumni Sabana en Facebook, Instagram, LinkedIn, en nuestro canal de YouTube y en X. Entonces, para que se enteren. También en las páginas de sus facultades y de la universidad. Vamos a estar compartiendo todos estas piezas con los links de conexión. ¿Listo? Entonces, el de comunicación poderosa es el jueves a las 10 de la mañana. Entonces, pues nada, Paula, un gusto tenerte aquí. Ojalá podamos encontrarnos en otras oportunidades en temas de desarrollo profesional. Y a todos, gracias por estar conectados. Y pues bueno, nos vemos mañana o en otras sesiones similares. Que tengan una feliz noche. Y bueno, Paula, muchas gracias por acompañarnos. A ti y a todos, muchas gracias y estoy segurísima que ser sabana vale la pena. Muchas gracias. Un abracito a todos y muchos Gracias, hasta éxitos en el luego. Bueno, que estés muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.